El precio de Bitcoin continúa con el rebote alcista. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo tras este movimiento bajista y después de alcanzar varios de los objetivos bajistas que teníamos en Bitcoin, el precio de Bitcoin tenía prácticamente ya un rebote en V, una recuperación que se aproxima ya a la zona del VWAP mensual y que, como comentábamos en el vídeo de ayer, una vez el precio alcance esta zona operativa tendremos que evaluar la reacción del precio sobre este nivel, porque sobre esta misma zona será donde tengamos que evaluar a ver si Bitcoin es capaz de continuar aún más con este movimiento bajista, o si por el contrario el precio de Bitcoin planea encontrar equilibrio sobre esta zona operativa de los 57.165, que el precio de Bitcoin haya generado esta reacción después de alcanzar una zona operativa que no teníamos marcada como objetivo, nos indica la posibilidad de que esté intentando buscar equilibrio sobre esta otra zona. Y eso en cierta manera son pequeñas muestras de fortaleza en el corto plazo, ya que en caso de seguir demostrando debilidad lo más probable es que hubiese continuado ese movimiento bajista hasta los 51.770, que es el siguiente objetivo que tendríamos en Bitcoin. Sobre todo si seguimos teniendo un rechazo y seguimos viendo presión vendedora sobre esta zona del VWAP mensual. Pero es posible que el precio de Bitcoin intente desarrollar una estructura operativa sobre estos niveles, aunque de momento no tenemos los suficientes eventos como para considerar ya algún tipo de estructura. Otra posibilidad que también comentábamos y que de hecho sería la única situación donde podríamos estar valorando compras sería si el precio de Bitcoin después de este movimiento bajista que hemos visto termina teniendo un reingreso agresivo en la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos meses y que tras esto veamos algún tipo de consolidación. Solo en esta situación será donde estemos evaluando compras, porque ahí será donde consideraremos que este movimiento bajista que estamos viendo ahora es simplemente un movimiento bajista para buscar liquidez de longs, porque como veis de momento el movimiento bajista ha llegado por debajo de este mínimo que teníamos aquí y tras esto ya estamos viendo una pequeña reacción alcista. Hemos observado cómo en esta zona operativa ha entrado volumen de parada, frenando el movimiento bajista que traía el precio. Y si la presión compradora de estos niveles es suficiente y consigue llevar al precio otra vez de vuelta a la estructura, serán muestras de fortaleza para el medio-largo plazo. Y por lo tanto, si finalmente tenemos una consolidación donde seguimos viendo presión compradora, entonces será el contexto ideal para entonces ya poder valorar compras con más seguridad. Pero solo en este contexto. Mientras no veamos esto, vamos a seguir favoreciendo setups bajistas o la posibilidad de que pueda encontrar equilibrio sobre estos 57.165. Pero ya os digo, el ver un rechazo en esta zona operativa al alza, creo que son ya pequeñas muestras de fortaleza, porque como veis, este nodo que tenemos en los 51.770 es mayor al que tenemos en esta otra zona operativa, y lo suyo sería que actuase más como imán esta zona de aquí, por lo que el ver un rechazo sobre estos niveles antes de alcanzar esta zona son pequeñas muestras de fortaleza. Que eso no indica que automáticamente el precio de Bitcoin vaya a cambiar de contexto, pero sí que podríamos estar viendo el inicio de un cambio de contexto. Solamente una serie de eventos futuros nos podrá confirmar esto. Eventos que de momento no estamos viendo, pero que tenemos que esperar, y precisamente uno de ellos sería ese reingreso a la estructura operativa que hemos comentado anteriormente. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizamos en la descripción del vídeo y vemos cómo en estas últimas horas vienen a liquidar posiciones en short. Había bastante liquidez sobre estos 57.280 y se lo han llevado todo. De hecho, diría que han aprovechado estas liquidaciones a encontrar contrapartida, porque mirad este primer rechazo que veíamos en el precio de Bitcoin tras buscar liquidez de shorts en una zona donde había mucha liquidez, y luego vemos también que todavía queda liquidez sobre la zona de los 59.235. Por parte de los longs se han cargado estos dos niveles, aquí hay un poquito en los 55.625 y aquí en los 54.635. De hecho, estamos viendo
viendo en el indicador de tendencia cómo los bots de alta frecuencia están acompañando al precio durante este movimiento alcista, y que sigamos viendo un nivel 3 nos podría indicar esa intención de querer buscar aún más liquidez, y que por lo tanto sería bastante probable que durante las próximas horas intentasen llevarse esta liquidez que vemos sobre esta zona de los 59.200 que acabamos de comentar. Respecto a la liquidez de 100x, también destacamos esta zona de los 59.165. Liquidez de 50x, se han llevado esta zona de aquí ya, aunque queda liquidez en zona de long, sobre los 55.610. Y liquidez de 25x, atentos porque se están empezando a aproximar algunas zonas que están bastante cargadas, como por ejemplo estos 58.312, donde yo diría que durante las próximas horas van a ir a limpiar, y también veríamos un poquito aquí en torno a los 58.935 y 59.125. Por parte de los long vemos liquidez sobre los 54.600, y también el precio poco a poco se aproxima a una zona con liquidez de 10x que estaría sobre los 59.470. En Bookmap podíamos destacar ayer que entraban algunas zonas de compra intentando defender al precio durante el movimiento bajista, pero que horas después se iban retirando después de este primer rebote, aunque como veis de momento se mantienen algunas compras sobre los 52.100, también sobre los 51.750 y sobre los 51.050, y aunque aparecieron compras sobre los 55.250 defendiendo al precio durante este movimiento lateral, en estas últimas horas vemos como ya no hay esas compras. Lo que sí que estamos viendo por aquí, como veis, es algunas liquidaciones de shorts durante este movimiento alcista que concuerdan con los datos que teníamos en Trading Different, donde comentábamos que habían buscado liquidez sobre esta zona operativa, y efectivamente aquí estamos viendo esas liquidaciones. En The Kingfisher vemos cómo han limpiado parte de la liquidez que había por parte de los short, aunque sigue quedando bastante sobre estos 61.025. En los CVDs poco movimiento, hoy vemos algunas compras por parte de Coinbase y por parte de Binance. En los mapas de corto plazo tenemos un poco de liquidez en los 57.645 y luego vemos bastante desde los 56.660 hasta los 56.245, donde de hecho tenemos el pico de liquidaciones. Y en los mapas de High Leverage tenemos bastante liquidez en torno a los 57.285.